Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y agárrense bien porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los dramas amorosos más comentados del mundo del espectáculo turco, la relación entre Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, después de años de especulaciones, rumores y titulares explosivos, vamos a desentrañar la verdad detrás de esta mediática pareja. Durante años, los fans de ambos actores han estado obsesionados con su relación. ¿Eran realmente la pareja perfecta que todos veíamos en la pantalla? ¿Qué pasó realmente tras bambalinas? ¿Por qué terminaron? Hoy vamos a analizar todos los ángulos de esta historia y a separar la realidad de la ficción. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. Así que vamos a ello. Como saben, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya son dos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento turco. Él, un galán con una sonrisa que derrite el hielo y un talento actoral innegable; ella, una belleza con una presencia arrolladora y una capacidad camaleónica para transformarse en cualquier personaje. Juntos parecían la combinación perfecta, una pareja de ensueño destinada al éxito. Su romance floreció, como muchos recordarán, durante el rodaje de la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de DOC. La química entre Yaman y Mira era palpable, traspasaba la pantalla y hacía suspirar a millones de espectadores en todo el mundo. Era inevitable que esa conexión se extendiera fuera del set, ¿verdad? Y así fue. Pronto los rumores sobre un romance entre Atay y Serine comenzaron a circular, alimentados por fotos robadas, comentarios de fuentes cercanas y, por supuesto, por la intensa química que irradiaban en cada aparición pública. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil bajo, negando cualquier relación y asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las evidencias eran demasiado fuertes para ignorarlas. Los paparazzi los pillaban constantemente juntos, compartiendo cenas románticas, disfrutando de escapadas secretas y mostrándose gestos de cariño que iban más allá de la amistad. Era evidente que algo más estaba sucediendo. Finalmente, tras meses de especulaciones, Atay y Serine decidieron hacer oficial su relación. Fue un anuncio discreto, sin grandes declaraciones ni poses exageradas, pero confirmó lo que todos ya sabíamos: estaban juntos y enamorados. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Durante los siguientes años, Atay y Serine se convirtieron en la pareja más seguida y admirada de Turquía. Su relación parecía sólida y estable, llena de amor, complicidad y apoyo mutuo. Se acompañaban en estrenos, eventos benéficos y viajes alrededor del mundo. Compartían fotos en sus redes sociales, mostrando momentos íntimos y felices de su vida en pareja. Todo parecía perfecto. Las revistas del corazón los colocaban en portadas mes tras mes, analizando cada detalle de sus looks, sus gestos y sus declaraciones. Su popularidad, tanto individual como de pareja, se disparó, convirtiéndolos en embajadores de marcas y figuras imprescindibles en cualquier evento de la alta sociedad turca. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de la fachada de perfección se escondían problemas y desafíos que eventualmente terminarían por socavar la relación. Los rumores sobre infidelidades, celos y discusiones constantes comenzaron a circular, alimentados por la voracidad de la prensa sensacionalista y la curiosidad insaciable de los fans. Estos rumores no eran simplemente inventos. A menudo se basaban en fuentes cercanas, que vendían sus historias a los tabloides, o en interpretaciones maliciosas de fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales. La presión constante de los medios era implacable, creando un ambiente tóxico que dificultaba aún más el mantenimiento de una relación normal. Uno de los factores que, según se rumoreaba, contribuyó al deterioro de la relación fue la creciente fama de ambos actores. Tanto Atay como Serine estaban en la cima de sus carreras, trabajando en proyectos exigentes y viajando constantemente. La distancia física y la falta de tiempo para estar juntos habrían generado tensiones y resentimientos. Pensemos en la cantidad de horas que ambos pasaban en los sets de rodaje, lejos el uno del otro, rodeados de otras personas, y sometidos a un estrés constante. La falta de tiempo para cultivar la relación, para tener citas, para simplemente hablar y conectar, sin duda pasó factura. Otro factor que se mencionó fue la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente.
Cada uno de sus movimientos era analizado, cada una de sus palabras era interpretada y cada uno de sus gestos era magnificado. Esta constante vigilancia habría afectado su intimidad y su capacidad para disfrutar de su relación en privado. Imaginen la dificultad de ir a un restaurante, a un parque, o incluso a la playa, sin ser acosados por los paparazzi y sin tener que preocuparse por las fotos que terminarían publicadas al día siguiente. La falta de privacidad es una carga enorme para cualquier relación, y en el caso de Atay y Sereny, era una realidad constante. Además, se rumoreaba que existían diferencias de personalidad y de ambiciones entre Atay y Sereny. Él, un hombre más reservado e introspectivo, centrado en su trabajo y en su desarrollo profesional. Ella, una mujer más extrovertida y ambiciosa, con una sed insaciable de éxito y reconocimiento. Estas diferencias habrían generado fricciones y choques de intereses. Algunos allegados comentaban que Atay prefería una vida más tranquila y privada, lejos del foco mediático, mientras que Sereny disfrutaba de la atención y buscaba activamente nuevas oportunidades para expandir su carrera. Estas diferencias de enfoque, aunque no necesariamente negativas, pudieron crear un desequilibrio en la relación. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron Atay y Sereny? La verdad es que, como suele suceder en estos casos, solo ellos conocen la respuesta completa. Sin embargo, podemos inferir algunas conclusiones a partir de la información disponible y de los testimonios de personas cercanas a la pareja. Es importante recordar que gran parte de la información que circulaba era de segunda mano, filtrada por la prensa sensacionalista, y probablemente distorsionada por intereses comerciales. Por lo tanto, es crucial tomar con pinzas todo lo que se decía sobre la relación. Lo que parece claro es que la relación se fue deteriorando gradualmente, debido a una combinación de factores internos y externos. La distancia, la presión mediática, las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales habrían contribuido a crear un ambiente de tensión e inestabilidad. La imposibilidad de tener una vida normal, la falta de tiempo para estar juntos, y las expectativas poco realistas del público, crearon una tormenta perfecta que la relación no pudo superar. También se rumoreó que ambos actores habrían cometido errores y habrían incurrido en infidelidades, aunque esto nunca fue confirmado oficialmente. Lo cierto es que la confianza entre ellos se habría erosionado y la relación se habría vuelto insostenible. Estos rumores, aunque no probados, fueron devastadores para la imagen de la pareja y contribuyeron a alimentar la narrativa de que la relación estaba en crisis. La falta de confirmación oficial, sin embargo, deja abierta la posibilidad de que fueran simplemente inventos maliciosos para generar polémica y aumentar las ventas de las revistas. Finalmente, tras varios meses de rumores y especulaciones, Atay y Sereny anunciaron su ruptura. Fue un comunicado breve y conciso, en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus fans. La noticia fue recibida con tristeza y decepción por muchos, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. La ilusión de un cuento de hadas se rompió y los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, se sintieron traicionados. Después de la ruptura, tanto Atay como Sereny siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Él se dedicó a proyectos cinematográficos y televisivos de gran éxito, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Él exploró papeles más desafiantes, mostrando su versatilidad como actor y alejándose de la imagen de galán que lo había catapultado a la fama. Eligió proyectos que le permitieran crecer profesionalmente y demostrar su talento. Ella continuó cosechando éxitos en la pantalla chica y en el teatro, demostrando su versatilidad y su talento innato. Sereny se enfocó en construir una carrera sólida y diversificada, participando en proyectos que le permitieran mostrar su capacidad de interpretación y su carisma. Su éxito en el teatro en particular, demostró su talento en un medio diferente y la consolidó como una de las actrices más respetadas de Turquía. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales y encontraron la felicidad en brazos de otras personas. Atay se casó con la también actriz Duygu Sarn, con quien mantiene una relación estable y discreta. Su matrimonio es un ejemplo de cómo mantener la vida privada alejada del foco mediático, y su relación es envidiada por muchos. La discreción es clave para su felicidad. Sereny fue vinculada a varios famosos, pero actualmente parece estar soltera y enfocada en su carrera. Su vida amorosa ha sido objeto de especulación constante, pero ella ha mantenido un perfil bajo y se ha centrado en sus proyectos profesionales. Se rumorea que prefiere dedicar su tiempo y energía a su carrera, al menos por el momento.
En resumen, la historia de amor entre Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya fue un torbellino de emociones, lleno de pasión, romance, éxito y también de dolor, decepción y ruptura. Fue una relación que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo, que se ilusionaron con la posibilidad de un amor de cuento de hadas. La historia de Aatay y Serine nos recuerda que las relaciones, incluso las más glamurosas y aparentemente perfectas, son complejas y están sujetas a las mismas presiones y desafíos que cualquier otra relación. Aunque la relación no duró para siempre, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans, que aún recuerdan con cariño los momentos felices que compartieron. Y quién sabe, quizás algún día el destino vuelva a unirlos en el futuro. Después de todo, en el mundo del espectáculo todo es posible. Aunque las posibilidades son remotas, la esperanza nunca muere, especialmente entre los fans más acérrimos. La idea de una reconciliación sigue viva en el imaginario colectivo, alimentada por la nostalgia y el deseo de verlos juntos nuevamente. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de esta mediática pareja, separando la realidad de la ficción y analizando todos los ángulos de esta historia. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Nos encanta compartir con ustedes nuestras investigaciones y nuestros análisis del mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándonos qué les pareció el vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Nos encanta leer sus opiniones y sus sugerencias. Deberíamos analizar la relación de Kvantatltu y Basak Dizer. O quizás la historia de amor entre Burak Ozcivit y Fariye Evcen. Dejen sus sugerencias en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida de las estrellas puede ser fascinante, pero detrás del brillo y el glamour, son personas como nosotros, con sus propios problemas y desafíos. Hasta la próxima.